hermano, si tú eres de los que se aburre después de 2 temporadas con tu modo carrera, pues aquí te voy a dar algunos tips para que no te aburras y puedas disfrutar y tener una gran experiencia con este modo de juego. Como pueden saber, tenemos una gran variedad de técnicos para poder seleccionar y estos están divididos ya sea por países o por ligas. Y como pueden ver, muchos de ellos están con su rostro escaneado, aunque no todos, hay que aclararlo. ¿Y esto con qué finalidad? Para que a lo mejor tú, seleccionando cualquier técnico real, puedas crear una gran historia, ya sea con un equipo que esté dirigiendo actualmente el entrenador o con un equipo totalmente diferente. Además, hay que saber que lo más recomendable, y esto lo vamos a platicar más adelante, pudiéramos empezar con un equipo con bajo presupuesto. Ahora la pregunta del millón: ¿me conviene tomar un equipo que tenga un presupuesto alto, ya sea Manchester City, el Barcelona, Real Madrid? Pues bajo mi punto de vista, yo escogería un equipo que tenga un menor presupuesto. Y me vas a preguntar ¿por qué? Porque claramente al contar con un presupuesto pequeño vamos a poder contar con diferentes tipos de adversidades para que este equipo a lo mejor tenga los objetivos más difíciles para cumplir. Y la tarea que vas a tener que hacer es que este tipo de equipos vas a tener que luchar para que puedas conseguir los objetivos. Y a lo mejor pues también el tema de fichajes va a ser un poquito más complicado. Y esto te va a llevar a pensar mucho más estrategias para que más adelante a lo mejor tengas que conseguir diferentes, ya sea a lo mejor canteranos, a lo mejor y comprar jugadores promesa. Eso te va a llevar para que pienses más en los objetivos del equipo y que puedas tener mucho más diversión a la hora de que estés jugando tu modo carrera. Ahora vámonos rápidamente con la configuración del modo carrera. Lo más importante es configurar lo más realista posible esta configuración. Ya saben que la dificultad es dependiendo qué clase de gameplay tú dominas, y claramente lo más recomendable es que escojas una dificultad que se te dificulte bastante para que los partidos sean mucho más complicados ganarlos. La duración de tiempo, pues cuánto tiempo quieres que dure el partido. La moneda, si lo vamos al realismo y escogimos un club de Europa, pueden ser libras o pueden ser euros. En mi caso vamos a escoger euros. Las competencias europeas, lo más recomendable es que si escoges un equipo chico, pues no toques absolutamente nada aquí, para que pues realmente si te mereces estar dentro de estas competencias, sea porque tú hayas ganado pues el privilegio de estar aquí. Para el periodo de transferencia lo vamos a dejar en desactivado. ¿Y esto por qué? Porque si lo vemos del lado del realismo, para este periodo de transferencias se supone que ya debieron haber habido fichajes. Y si tú activas esta parte, pues a lo mejor vas a poder modificar la plantilla que actualmente tenemos. Esto ya depende mucho de ti, pero bajo mi punto de vista yo desactivaría este periodo de transferencias. Ahora, para el tema de ofertas internacionales, pues ya depende también de ti. Si quieres escoger tal vez ser seleccionador nacional en un futuro de un equipo y de una selección nacional, perdón, puedas hacerlo más adelante, así que pues ya depende mucho de ti. La rigurosidad de negociación, esto lo voy a hacer en un video más extenso para poderlo explicar mejor, pero aquí tiene mucho que ver qué tanto puedas tú fichar o cuál es el inconveniente o ese reto para poder fichar de una manera más estricta. Por ejemplo, en la manera libre es la que solemos poner todos, en donde pues aceptamos un fichaje, ya sea teniendo el Barcelona y tú contratando un jugador del Madrid, no va a haber ningún problema. Pero si lo ponemos en estricto, pues claramente si existe una rivalidad entre equipos o pues puede ser muy complicado de que tú puedas fichar un jugador si tienes estas características, ¿no? Para esta novedad sí te voy a recomendar que sí vayas haciendo el tema de los entrenamientos y contratar entrenadores, porque aquí claramente lo que se hace es lo que solemos hacer o lo que suelen hacer los equipos en la vida real. Bien sabemos que el número de estrellas tiene mucho que ver qué tanto experiencia y opinión tiene este entrenador, y por cada una de las selecciones, en este caso contratamos a Drum, vamos a poder seleccionarlo o dirigirlo a cualquiera de estas posiciones. Y si escogemos tal vez la posición ya sea de defensa o la de ataque, que es donde realmente tiene una característica mucho mejor y tiene esa experiencia para entrenarlos, únicamente se va a enfocar a estos jugadores, como en la vida real solemos tener.
un entrenador de porteros, un entrenador de delanteros, de mediocampistas, así sucesivamente. Y esto lo vamos a ir desempeñando y obviamente pues nos va a pegar mucho en el presupuesto. Por eso les decía que más adelante el tema es que tú cuánto puedes contar o con cuánto presupuesto puedes contar para que puedas contratar diferentes entrenadores para tu equipo. Lo más recomendable, de todo modo, carrera realista, vamos a decirlo así, es que contratemos lo más que se pueda fichajes reales, porque lo que yo llegaría a hacer es contratar a jugadores que estén en agentes libres, como por ejemplo Roberto Alvarado, que tiene una gran media, Uriel Antuna, pero realmente en la vida real no creo que se presten estos jugadores, o mucho menos el equipo, para contratar estos futbolistas, así que no lo recomiendo que sean jugadores que realmente el equipo pueda fichar más adelante, y esto pues te va a dificultar muchas cosas. Por ejemplo, si tú contratas a un Jesús Corona, vamos a tener la posibilidad a lo mejor de tener un buen jugador, sí, lo comprendo, pero vamos a ganar ese precio de transferencia, a lo mejor y ganamos unos 15 millones, unos 10 millones más adelante por la venta de este jugador, y ya tenemos ese presupuesto que no debimos tener desde un principio. Realmente esa es la cuestión por el cual te recomendaríamos empezar con jugadores que tengan una media tal vez pequeña, que se acomoden a la media que maneja normalmente el equipo, y te vas a sorprender porque hay muchos jugadores que, a pesar de que tienen medias pequeñas, suelen sorprendernos y crecer bastante. Y suponiendo que vamos a escoger este camino para poder buscar esos jugadores, lo más recomendable es iniciar un reclutamiento dependiendo de qué jugador o qué tipo de posición quieres que busque el reclutador. Por ejemplo, en mi caso vamos a buscar que vaya a buscar a lo mejor un medio ofensivo o un delantero. Vamos a poner la posición. Aquí la posición va a ser delantero, y me va a buscar diferentes parámetros para este tipo de futbolistas. Y más adelante a lo mejor te vas a llevar una gran sorpresa, porque no vas a tener a lo mejor que comprar a los mismos futbolistas que un Mbappé, que un Haaland, que un Ronaldo, que un Messi. No, ya probando jugadores nuevos que a lo mejor y no sabes cuánta media tienen, o cuánto pueden costar, o si realmente te van a funcionar o no en tu plantilla. Esto te va a generar a lo mejor pues que tengas que ir probando jugadores, y pues el reto es ese, ¿no? Como todo club, no compren un fichaje, funciona o no funciona, y ya eso pues ya va a depender mucho de las buenas o malas decisiones que tomaste. Así que pues esto es una gran recomendación para ti. Una de las cosas que suele tener un club es las fuerzas básicas, y claramente, como todo equipo, ya sea grande o pequeño, tenemos que hacer mano de este tipo de jugadores. Como pueden ver, aquí tenemos a Gaya o a Kaya, que tiene un excelente potencial de 94, un global muy pequeño, pero sí, próximamente a lo mejor y pudiéramos conseguir un jugador de la cantera que tenga excelentes características, y para eso contamos con un reclutador que también de igual forma terminaría yéndose a los diferentes países, para que este reclutador vaya y contrate a lo mejor la próxima figura mundial, ¿no?, de nuestro club. Y esto pues realmente pues también nos va a costar dinero, y esto, como bien saben, se suele hacer en los diferentes clubes. Este tipo de tutoriales te los voy a ir explicando mucho más adelante, así que si quieren saber todo lo relacionado con fuerzas básicas, aquí revienten el botón. Ahora, lo más recomendable sería que juegues absolutamente todos los partidos, ya sea de mejor o menor categoría. ¿Y esto para qué te va a ayudar? Para que posiblemente más adelante los jugadores que no están teniendo tanta participación puedan elevar sus estadísticas, y a lo mejor y convertirse en el próximo futuro jugador del mismo club. ¿Y cómo vas a poder saberlo? Pues conociendo a toda tu plantilla. Esta plantilla claramente a lo mejor y tienes bastantes jugadores aquí escondidos que tienen bastantes buenas actitudes. Así que lo más recomendable es juega todos los partidos, arma diferentes alineaciones, porque bien sabes que puedes tener esta función en donde no tan solo puedes jugar con una sola alineación, sino puedes crear diferentes alineaciones para diferentes competencias y poder acomodar tu alineación como tú quieras. Y esto con la finalidad, como les comentaba,
que puedas tú conocer a tu plantilla y permitas conocer y puedas jugar con absolutamente todos los jugadores. Y más adelante a lo mejor y los que están de titulares pasen a la banca y las que están en reservas pasen a titulares. Otra de las recomendaciones que te hago es que te crees una Superliga. Y esto con la finalidad de que puedas competir con los mejores equipos de las diferentes ligas de todo el mundo y puedas obtener mucho más experiencia. Esto con la finalidad de que puedas tener una mejor estrategia para contrataciones, jugar con canteranos, a lo mejor y contratar jugadores que no hayas conocido y que vayas planteando diferentes estrategias con la finalidad de terminar descendiendo de esta Superliga. Así que, ¿qué opinas al respecto sobre esta opinión? Una de las recomendaciones que te hago, y esto realmente es una de las recomendaciones más chingonas, que es que juegues con absolutamente puros canteranos. Para esto tendrías que crear un club creado y de ahí pues obviamente enfocarte solamente en tener puros canteranos, irte a las fuerzas básicas y traer jugadores de la cantera y jugar con estos futbolistas que ya te tienen predeterminado el juego. Y con esto pues tener esa libertad de poder crear tu equipo y poder tener una base de futbolistas creados desde tu mismo club. Como puedes ver, estas son todas mis recomendaciones que les hago para que no se aburran de su modo carrera tan rápido. Y si tienes algún otro tipo de método para no aburrirte, pues déjame en los comentarios, que realmente la comunidad que apenas está ingresando a este nuevo eXport FC te lo va a agradecer. Así que comenta, suscríbete, regálame likes, porque aquí vamos a seguir trayendo mucho más tutoriales de este juego.